¿Qué onda, racita? Bienvenidos a un episodio más de este conservatorio, de este diálogo. Mi nombre es Rafael Arévalo, más en mi faceta, digamos, ambientalista, más que en lo que normalmente me meto, que es en el deporte, en el fútbol. Pero bueno, hoy estamos con un experto, me atrevería a decir que es un duro de la materia. En México decimos un duro, alguien que está en el medio, que tiene mucho conocimiento a nivel internacional y bueno, tanto lo teórico como lo práctico. Aquí está Alan Gis. Alan, ¿cómo andas? Gracias por venir. Gracias a ti, Rafa. Siempre, tú sabes que siempre es un gusto. Y no, pues qué chido estar en el programa de nuevo. Sí, sí. Bueno, a ver, yo invité a Alan porque yo había publicado hace poco un video que, bueno, ese video era personal y después lo difundí para SOS, la organización en donde trabajo, que ya Alan conoce, y donde exponía aquí el señor qué es la mercadotecnia social. Entonces, me contestaba que en LinkedIn que hoy en día con lo que ha aprendido más en la práctica que lleva día con día, desde de 3 años para acá, hoy tienes una visión pues diferente de lo que es la mercadotecnia social. Entonces, a Sí. ver, te voy a poner acá el video y tú me dices para que la gente contextualice de lo que estoy hablando. La mercadotecnia social trata de brindar un sentimiento de orgullo, de identidad en la gente en cierto lugar por su entorno natural. De manera que lo quieran conservar, no porque les dice o porque hay un miedo de la ley, sino porque ellos quieren. Tan sencillamente es eso. Obviamente lleva la mercadotecnia social todo un análisis de esta gente, de las personas del lugar, que se llama la audiencia meta. Y la idea es, a través de investigación cualitativa y cuantitativa, invertir bastante tiempo, que puede tardar hasta un año entero, en analizar la cabeza y los corazones de la gente. ¿Por qué hacen lo que hacen? Eh, ¿Cuáles son las barreras que perciben? ¿Cuáles son los retos que perciben? ¿Cuáles son las oportunidades que perciben? Toda esta investigación sirve para nutrir una estrategia de mercadotecnia social que es igual que la mercadotecnia comercial, es vender un producto. Sin embargo, ese producto no es una cosa física, sino un cambio de comportamiento. Y ese comportamiento va en pro de la conservación o el buen manejo de un recurso natural en base a un sentimiento de orgullo por quién soy yo, por mi cultura, por el lugar donde vivo tan hermoso. Y la mercadotecnia social está basado en este proceso de investigación profundo de la audiencia meta. Y eso nutre todo un plan de acción que está en base a mensajes, a una marca, el despliegue de materiales, de actividades enfocados a ir moviendo la audiencia diferentes estados de cambio de comportamiento, ¿no? Desde el punto donde ni saben cuál es el asunto hasta el punto en que toman decisiones para adoptar un comportamiento nuevo. Eso, grosso modo, es el papel de la mercadotecnia social para la conservación. Bueno, ahí está. Alan, ¿por qué no estás de acuerdo o qué has cambiado en tu percepción sobre la mercadotecnia social? No, no es que no estoy de acuerdo. Todo lo Ok. que, lo que he dicho ahí es cierto y lo Ujú, diría de nuevo hoy, pero eso es mercadotecnia social. Y lo ujú, que no me daba cuenta en esta época, fue hace como 3 años atrás, es que es ujú, solamente una forma de lograr el cambio de comportamiento. Hay otros modelos, hay otras formas de trabajar el comportamiento. Entonces, yo hablo mucho del orgullo, por ejemplo, y eso ujú. viene de mi formación, como tú bien sabes, con tu madre también, nos formamos en RARE, que fue pionero y es pionero en todo el tema de levantar orgullo en poblaciones locales por el lugar en que viven.
y eso se hace a través de la mercadotecnia social. Todo eso es cierto y los principios de base de entender tu audiencia, de trabajar con ellos la investigación social, todo eso queda absolutamente de pie hoy en día, ¿no? Ujú. Solo que hay otros modelos también, no solamente mercadotecnia. Y eso es la gran revelación que he ganado sobre el año pasado, realmente. Ya, Entonces, es como más amplio el campo. ya. ¿Qué estuviste haciendo el año pasado? Bueno, conseguí un trabajo nuevo con una organización que se llama Traffic. Se dedica a fomentar, bueno, a luchar contra el comercio ilegal de vida silvestre, pero a la vez fomentar todo lo que es comercio legal y sostenible de la vida silvestre. Ujú. Y yo soy el especialista senior en esta organización sobre cambio de comportamiento. Entonces ahí entré y aprendí un montón de otras formas de trabajar este tema, que no Ya, solamente mercadotecnia social. perfectísimo. Ok, ya considerando eso, te voy a lanzar la primera pregunta, Alan. Dale. Es, ¿cuál consideras que es el rol esencial o más importante de las ciencias del comportamiento para lograr intervenciones sostenibles en el ámbito ambiental? Mm, sí, sí, es la pregunta de oro. Ujú, Y la respuesta es al final muy simple. Cuando tú lo piensas, el daño al entorno natural es a causa del ser humano, a ujú, un nivel u otro. Uno me puede decir, ok, está bien, yo entiendo deforestación, cacería, está bien, pero ¿y el cambio climático? Y ¿y el cambio climático de dónde viene? Viene del ser humano también. ¿Eh? El sobreuso de la energía en base a combustibles fósiles hace que se caliente la atmósfera con gases de invernadero, etcétera, etcétera. Todo tiene raíz en el ser humano. Eh, Eso ya lo sabemos todos de manera hasta instintiva. ujú. Solamente tienes que mirar echar una mirada a error tuyo y te vas a dar cuenta. Entonces, si el ser humano es la fuente de todos estos problemas ambientales, entonces el cambio de comportamiento permite entender por qué. Puesto muy sencillamente es eso. ¿Por qué? ¿Por qué cortas el bosque? ¿Por qué cazas el jaguar? ¿Por qué? O ¿por qué no obedeces la ley que dice que no tienes que cazar al jaguar? Sea, ya sea un comportamiento que se hace que está mal o que no se hace que está Ujú. mal, el cambio de comportamiento, el rol esencial es entrar en las motivaciones profundas de la gente para entender por qué está haciendo lo que hace y qué impide que no lo haga de otra forma. Entonces, eso es sostenible porque aunque la aplicación de la ley es muy importante, no podemos hacerlo sin eso, pero no es suficiente, fíjate, porque, tú sabes, la gente siempre encuentra forma de esquivarle a la ley. Sí, sí, sí. Entonces, aplicar la ley es una dirección, de acuerdo, pero no es la única. Si realmente quieres que sea sostenible, vuelvo a lo que acabo de decir en el video de hace 3 años. Se trata de que el cambio sea deseable para la persona. Que lo haga, no porque tú lo dices, sino porque él entiende, se le cacha el asunto y lo hace porque quiere, porque es Sí. soberano sobre su propia decisión. Eso es sostenible. Pues eso es Su- la respuesta. un poco como, por ejemplo, ahora que dices lo de la ley, ahorita estamos con, bueno, yo en mi caso, con un proyecto de las quemas, Sí, de que si bien el fuego no es malo, pues hay que usarlo de forma responsable. Y al menos acá en Chiapas, para hoy, 14 de marzo del 2025 ya va a ser ilegal la quema y se van a multar. Entonces, ya, yo digo, bueno, eso está bueno porque obligas de cierta forma, pero como bien dices tú, eh, no lo hacen porque quieren o por motivación propia, sino sí, que es por un miedo a la ley, pero eso a lo mejor es a corto plazo, porque a largo plazo o a mediano plazo, no lo sé, encuentran la forma X o Y
para esquivar la ley y volver a la Sí, misma. No sé si por ahí va sí, un poco el concepto que yo escucho en este mundo de la ciencia del comportamiento del efecto rebote. totalmente. Se llama reacción, Ujú, literalmente. Se llama reacción, reactivo, el reactivismo, podemos decirlo así. Una persona puede ser reactiva con lo que le dices. Tú solamente puedes ver con los niños. Cuando los ujú, padres dicen, no hagas eso, al niño a cierta edad dice, sí, papá, sí, mamá, de acuerdo. Pero cuando llega a 14, 15 años, ya es joven y ya es reactivo. ¿Y por qué sí. no? ¿No? Entonces, cambio de comportamiento es entrar por debajo del radar, Ujú. podemos ponerlo así, y cambiar la forma en que la gente piensa para que, ah, sí, eso tiene sentido para mí. Tú Eso es. fíjate, Alan, que un poco escuchándote, digo, esto es ciencias del comportamiento o estamos entrando en un rollo psicoanalista de ver qué es lo que está dentro de Sí, la persona, ¿no? sí, 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 sí. Es derivado el cambio de comportamiento, o podemos más bien hablar de las ciencias del comportamiento, más del Ujú, cambio. El cambio es un efecto de aplicar las ciencias del comportamiento. claro. Técnicamente hablando, es más correcto hablar de las ciencias de la conducta o Ujú, comportamentales, o no sé cómo se llama, pero es eso, es derivado de la psicología en gran parte, por supuesto, también antropología, también sociología, por ahí va, ¿no?, la cosa. sí. A ver, y ahora, ahora que decías que hay diferentes caminos para encontrar este cambio de comportamiento, ¿qué enfoques en tu experiencia han demostrado que son los más efectivos para transformar los comportamientos en proyectos de desarrollo y sostenibilidad? Sí, sí, bueno, hay muchos enfoques, Rafa, hay Ujú, muchos enfoques, pero lo fundamental es realmente entender por qué las personas hacen o no las cosas, ¿no? ujú, ¿Por qué hace o no hace las cosas? Y eso, entender eso te brinda la información necesaria para luego brindar alternativas viables a la ujú, gente. Entonces, se radica en eso. Es decir, si una persona tal no puede hacer un tal comportamiento, hay una razón más bien dicho, si una persona, por ejemplo, no está observando la ley ambiental en algún ey, asunto, hay una razón detrás. No lo hace porque así. Hay una razón. Entendemos la razón y lo encontramos a la persona en donde esté la persona. Olvídate de las metas de conservación. Todo eso no le importa a la persona, a lo mejor. A lo mejor lo que le importa a la persona es poder dar comida a su familia mañana. Entonces ujú, uno entiende lo que está pasando en esta persona y lo encuentra en medio camino. Y de ahí empezamos a hablar de soluciones, alternativas que sean viables para esta ujú, persona. Ese es el enfoque más efectivo para transformar comportamientos. Pero aparte de eso, hay un proceso. ujú, Primero hay que definir claramente cuál es el comportamiento a cambiar. ujú, Segundo, quién está haciendo ese comportamiento o quién quieres que haga ese comportamiento. Tercero, investigación social. Sí, señor. Investigación social puede ser caro, puede ser que tarda tiempo, pero sin eso estamos perdidos. sí, Investigación social cualitativa, cuantitativa, para entender qué es lo que motiva a esa persona y también cuáles son las barreras que percibe esa persona. Y luego, entendiendo todo eso, se arma el menú. Y el menú ok, consiste en mensajes que pueden ser de dos tipos. Pueden ser persuasivos, que son como amigables, que es lo que hay que hacer, que es el beneficio de hacer lo que tú quieres que haga, ¿no? Hacerlo ujú, atractivo. Y también normativos. O sea, no te olvides de la ley. Si tú no haces así, te va a caer el chapa encima. Si tú no sí, haces así, te vas a quemar. Si tú no haces así, te vas a tener una enfermedad de zoonosis, etcétera, etcétera. Dos mensajes en dos ramos, muy efectivo. Y los mensajes no es suficiente, obviamente. Hay que acompañar con acciones concretas que facilitan el cambio, que hagan que el cambio sea fácil. Por ejemplo, tu productor en Chiapas ajá, se somete a un proceso de cambio de comportamiento, de dejar de quemar el bosque así nomás,
sino de hacerlo de manera controlada según las normas que se han establecido. Entonces, se entiende, primero ya definimos comportamiento, ¿no? Ujú. Quemar según las normas. Ese es el comportamiento que quieres promover. Segundo, ¿quién está haciendo? El productor. Y todo el estudio del productor, sociodemográfica, ta. Investigación social, entender qué es lo que le motiva a él a hacer lo que está haciendo ahorita, que es más fácil, que no tengo las herramientas, que nadie me está mirando, que ta. ¿Entendés todo eso? Mensaje persuasivo. Si tú haces la quema controlada, tú vas a tener más bosque a futuro. Tus hijos van a ser beneficiados, bla, 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 bla. Ujú. Normativo, si tú no hagas caso a esta forma de manejar la quema, la ley se te va a caer encima. Vas a ir a la cárcel, vas a tener una multa, tus hijos van a ir con hambre, van a crecer sin su papá, bla, 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 bla. Sí, Dos formas. Y las acciones, aquí tienes las herramientas para hacer la quema controlada. Eso puede decir capacitación, acompañamiento, equipos, hasta a veces microcrédito, acceso a préstamos bancarios para su pequeña, depende de lo que es la sí, alternativa. ¿Sí me cachas? sí, 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 Entonces, sí. eso es la fórmula básica para lograr el cambio de comportamiento. Ahora, por ejemplo, Alan, me voy a detener un poco en esto que me decías de paso uno, paso dos, paso tres. ¿Hay hay alguna forma de que, o sea, yo entiendo que a veces los esquemas están para romperse, pero no sé, ¿qué pasaría si X proyecto te dice, no, pues es que primero vas a hacer primero vas a ir a levantar contenido para materiales y después vas a hacer la teoría y hasta el final haces el estudio social? ¿Eso es posible que se dé? No realmente, porque tú tienes que, el estudio social tiene que dar los insumos A ver, es que para, no voy a dar nombres, pero es que a mí me tocó un ajá, proyecto en este ya, año que yo no entendía nada. Y ahora que ha salido con esto de, a ver, hay que ir a hacer, eso lo entiendo a la perfección, pero de repente en las instituciones como que dicen, no, pues esto lo vamos a hacer así, 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 y dice, y te quedas de, bueno, ¿cómo? Porque a mí me tocó hacer el material audiovisual. ya, Y primero me mandaron de emergencia porque yo no era la persona que estaba en el proyecto. Me dicen, vas, levantas la información, ok, ¿qué información voy a levantar? ajá, Qué productos voy a hacer? Con qué mensajes lo voy a hacer? No, pues es de X problema, vamos a decir que, no sé, gestión del agua. No, pues ya, vas a levantar cualquier cosa que tenga que ver con agua, ok, pero ¿con qué enfoque? sí, No, pues ahí en general. Y a los ya, 3, 4 meses se levanta el estudio social y dicen, no, pues es que este material no funciona. claro, 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 y, es el error clásico. y- Eso viene a ser digamos, una completa falta de estrategia, ujú, porque lo que se está haciendo en este caso es partiendo desde lo que uno como técnico piensa conocer como la verdad. No, esta comunidad lo que necesitan es eso. No, el ujú, problema es ese. Entonces yo digo, yo pienso, todo parte de lo que yo pienso como técnico, ujú, pero así no es la cosa. Si quieres tener un impacto, tienes que vaciar tu vaso, tienes que acercarte al problema en el territorio con el vaso sí, vacío. Lo que importa es lo que percibe la gente que está haciendo el comportamiento que quieres cambiar. Hay que partir de ahí, de ley. Porque si sí, tú partes, y ese es el error de muchos proyectos de conservación, te diré, Rafa, ujú, muchos proyectos de educación ambiental. Yo mismo he cometido ese error cuando yo era más joven, aprendiendo en el terreno. Te voy a dar un ejemplo. En Bolivia, ujú, guacamayo, la barba azul, más raro del mundo en este momento, yo era la única persona estudiando esta especie. Intenté armar y lo logré, un proyecto de conservación, me tardé 10 años, lo logré, pero hice un montón de errores en el camino. Y uno era, voy a hacer un afiche muy bonito del guacamayo y voy a ponerlo en las escuelas.
Gastamos, creo que era $400 en afiches, 1000 afiches, muy bonitos, y los puse personalmente en la escuela de la comunidad. Volví Sí. después de un mes y el afiche, ¿dónde estaba? Ningún lado. La gente lo habían bajado y lo estaba usando para cualquier otra cosa. Estaban en una reunión y estaba usando enrollado, estaba matando mosquitos con el afiche. El afiche no significó nada para esta gente. Yo hice el error de pensar, me gusta a mí el afiche, a mí me parece bien, habla allá se dice paraba a las guacamayas, ¿no? Se dice paraba en Bolivia. A la paraba barba azul, todo el mundo va a amar este afiche. Yo viniendo de la mente del conservacionista, Sí, sí, la sí. gente estaba muriendo de hambre, no tenía acceso a agua, salud, educación, cero. O sea, esas son las cosas que les importa a ellos, no a la barba azul. ¿Entiendes? Entonces, Entiendo. todo tiene que partir desde el territorio, Es que, absolutamente. fíjate, ahora que la siguiente pregunta va relacionado a eso, porque Sí, al menos en mi caso, yo, en los 3, 4 años que llevo en esto, mi mm, problema ha sido precisamente eso, porque yo como persona creativa que se encarga de hacer productos de comunicación, muchas veces me mandan a hacer algo que parte desde lo que yo necesito como técnico y a la sí, hora que voy y lo presento en comunidad o con la persona, no, no pega, no, 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 no pega, porque ellos no. necesitaban algo diferente que salió en las encuestas que yo Mm, levanté, pero el técnico dijo, no, es que necesitan esto, ¿sabes? Y parte del yo, yo, yo. Eso sí, en mi caso. Ahora, sí. tú, al trabajar en diversos contextos internacionales, ¿cuáles crees que han sido los principales desafíos a implementar estrategias de cambio de comportamiento en distintos entornos culturales? Ya. Es una buena pregunta, Rafa. Eh, yo pienso que son dos grandes Ujú, desafíos. Uno, alinear valores y percepciones. Lo que ujú, acabo de decir, lo que yo percibo como conservacionista con años de capacitación académica detrás, tiene que alinear con la percepción y los valores de la gente que están haciendo el comportamiento que yo quiero cambiar. Al ujú, final de cuentas, si ellos no cambian su comportamiento, no hacemos nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un cazador furtivo eh, puede, puede hacer lo que hace porque carece de alternativas para sostener su familia. Entonces, al momento de que se le acerca un comerciante de la ciudad que es más corrupto ¿no? que cualquier ujú, cosa, ese cazador furtivo entra al mundo del comercio ilegal de fauna silvestre o de vida silvestre. No porque le encanta matar animales, sino porque una piel de jaguar le puede valer un año de, o sea, de ingresos, ¿me entendés? O lo ujú. que fuera de lo que hace normalmente. Entonces, la percepción es otra. Ya. Entonces, alinear valores y percepciones, eso es un gran desafío, porque especialmente cuando hablamos de temas ilegales, ahí ya se cruza con la ley y ahí se complica la cosa. Pero hay que hacer, ese es un gran desafío. Entonces, no digo que es fácil, digo que es difícil, ¿no? Alinear valores y percepciones. Eso a nivel casi individual, pero Ujú. más como a nivel de sistema, el segundo gran desafío también que yo he notado, y yo estoy hablándote de mi opinión personal, ¿eh? Sí, Pero sí, otra sí. persona puede tener otras cosas. Claro. Yo he visto que hay un fantasma, el fantasma del colonialismo y del paternalismo siempre está presente hasta ahora. Ujú, Eh, no solo en proyectos de cambio de comportamiento que suelen venir de norte hacia el sur, ¿ya? Sino en cualquier proyecto que implica el acercamiento a gente de distintas culturas y realidades, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de nuevo, ujú. sin mencionar nombres. Una organización hicieron unos lindos afiches con una imagen de un rinoceronte Ok. uh, uh, llenos de
como extremidades humanas, como de uñas, manos saliendo del cuerno y todo. Y el mensaje era, cuando consumes medicina tradicional china, estás consumiendo la misma cosa que hay en las uñas de tus manos. Estaba haciendo referencia al cuerno de rinoceronte, que es de queratina, que es Ujú. el mismo elemento que tenemos en las uñas. Sí, Y qué asco, entonces el mensaje fue negativo, fue un mensaje negativo, como qué asco que en tu medicina tradicional estás consumiendo mugres uñas, ¿no? Entonces fue el impacto ese, ¿no? Y luego de que se lanzaran este mensaje con sus visuales y todo eso, la comunidad de medicina tradicional china estaba muy ofendida y dijeron, no han captado nuestra razón de ser, y etcétera, etcétera. El punto que estoy haciendo es que esa idea a lo mejor vino de alguien del norte, alguien del occidente, con una visión conservacionista, claro. sin pensar en los valores y lo que importa a la población meta. Entonces, eso es una forma de colonialismo que es tan metida, tan sutil, que ni nos damos cuenta. Y yo sin quererlo, soy un protagonista de este colonialismo, porque yo soy europeo. Y, y bueno, y quién sabe las cosas que he dicho, no dicho, hecho en mis proyectos, que a la percepción de la gente al otro lado de la mesa le puede parecer chocante. Entonces, es un desafío en cualquier proyecto de conservación y proyectos humanitarios también y desarrollo, por supuesto, ¿no? Fíjate que me hace, o sea, no lo había tenido en cuenta, pero me hace mucho sentido. Digo, ya en diferentes pláticas, talleres que he estado, sí hay, me ha sucedido. Por ejemplo, yo el año pasado fuimos a un taller donde habían diferentes nacionalidades. Y aquí lo menciono, había también una europea. Y esta europea empezó a decir de que no, no, pero es que no sé si era Italia o si era Inglaterra, pero bueno, el chiste es que allá en Europa hay. No, es Mm, que nosotros allá hacemos esto para el manejo de los residuos y pam, 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 y eso lo deberían de hacer acá porque la gente aquí no está, pam, pam, y se le empezó a ir la boca. Y como eran unas mesas donde ellos estaban haciendo como sus estrategias, sí, la mesa de donde estaba esta persona llega después y dice de que, pues es que nosotros pusimos esta estrategia, pero nos sentimos ofendidos, como si nos claro, estuviera queriendo enseñar nosotros claro, por ser latinos sí, que no sabemos, ¿sabes? sí, Esto acá como en el mismo ámbito. Y ahora exacto. en el tema de que yo estoy metido en el mundo del food, ahí también pasa lo mismo. Llega un español y dice de que es que este español nos está vendiendo humo, ¿sabes? Nos está Sí, sí, vendiendo algo y no lo que realmente necesitamos nosotros no sé, en Argentina. Nosotros, por ejemplo, si queremos manejar el manejo del agua integral, en sí, México no va a aplicar lo mismo que aplica en Colombia. A lo así mejor es. puede ser lo mismo, o sea, puede ser que se tomen algo, pero ¿cómo lo adaptas Sí, a tu país? sí, ¿Cómo lo exacto. adaptas a la comunidad en la que vas a trabajar? Eso sí me hace Es bastante un, sentido. No lo había visto como tú me lo decías. sí, sí, es un fuertísimo reto y es sistémico, es a Sí, nivel de sistemas. O sea, la gente que, digamos, pueden parecer así, no siempre lo hacen con ganas, ni se dan cuenta, ¿sabes? Ni se dan cuenta, está arraigado en los sistemas. Mira el sistema de financiamiento de conservación. Todo es a base de donantes. sí, Ya estamos viendo con la decisión del gobierno de Estados Unidos que eso no es sostenible. Y es más, es muy volátil y muy vulnerable, ¿no? Entonces, eh, el donante del norte que da plata a los del sur es un sistema basado en el colonialismo y el paternalismo. Y bueno, yo sé que en América Latina, entre todos los continentes del sur, es donde más crea reacciones esto, ¿no?
Yo llevo 30 años en Latinoamérica, Rafa, y yo te puedo decir que yo siento muy fuertemente esa resistencia Ujú. en América, ese paternalismo, cada vez más. Y obviamente, ¿no? Es decir, uno se da cuenta muy fácilmente por qué, ¿no? Entonces, eso es un Sí. tremendo reto. Acá un choque de esos que dices de que te llega algo que te hace sentir y lo empiezas a ver en diferentes momentos. Pero, Sí, a ver, ahora, ok, partiendo, ¿cómo entonces estos enfoques de los que hablas o teorías pueden responder a realidades locales sin entonces caer en soluciones genéricas? sí, sí, la solución genérica es algo que hay que evitar. Bueno, mira, como principio de base, toda intervención de cambio de comportamiento, como estás metiéndote en la vida de los demás, es decir, obligatoriamente tiene que aplicarse con un proceso muy cuidadoso, muy ético. Hay un Ujú, proceso ético que se tiene que seguir de acercamiento a la población meta, ¿ya? Desde una persona que responde a tu encuesta hasta la comunidad de detección temprana para prevenir sobre los elefantes que vienen y quitan todos los cultivos, lo que fuera. Hay un proceso ético en práctica requiere de estrategias participativas como el consentimiento previo e informado, que es un proceso muy establecido en base con raíces en derechos humanos, sobre todo con pueblos indígenas. Um, y digamos, el punto clave en este proceso es que las personas involucradas en todo momento tienen el derecho de parar todo, ¿sabes? De decir, sí. ¿sabes qué? Ya no va. ¿Por qué? No importa por qué. La mera decisión de decir, ya no va, ya no quiero, suficiente. Se acorta todo y todo el mundo se va. Eso es el consentimiento previo e informado, ¿no? Entonces, eso es un principio de adaptar estos enfoques a la realidad local, primero, porque además el beneficio, el co-beneficio de eso es que inmediatamente te ganas el respeto de la gente, te ganas su cooperación, ¿no? La gente se siente respetada, es mucho más amena a Ujú. escuchar tus ideas, pues, ¿no? Entonces, además es muy inteligente hacerlo de esta forma, ¿no? Y la otra, como tú has dicho, bien dicho, Rafa, nunca llegar con soluciones prescritas a una situación. Eso se hace mucho y es un error terrible, es garrafal el error, ¿no? Por ejemplo, en un contexto, fíjate, un contexto de conflicto vida silvestre humano, que es muy común, y para nuestros oyentes que a lo mejor no son expertos en conservación, voy a explicar a qué me refiero. Me refiero a un cuadro en el cual una comunidad, por ejemplo, que vive en la selva, sufre de depredación de jaguar por su ganado, por Ujú. ejemplo, o productores o ganaderos, podemos decir, ganaderos en zonas donde hay jaguar o puma en América Latina pueden sufrir porque estos animales depredan su ganado. Y a veces puede matar a la gente también, ¿no? Como ocurre en India con los tigres y todo. Eso es un ejemplo muy típico de conflicto vida silvestre humana. Ok. Entonces, imagínate un cuadro así. Uh, es muy importante no llegar a la comunidad con tu uniforme, tu carro con el logotipo y todo eso y decir, gente, aquí está la solución para su problema sin escuchar a ellos primero. Un error terrible. Y eso, entonces, ahí es donde hablamos del proceso de codiseño. El Ok. codiseño es donde la gente local tiene derecho de tomar decisiones al mismo nivel que tú. Básicamente, si quieres resumir el codiseño, es eso. Es decir, no es lo mismo que la consulta, que muchas veces se confunde la gente, ¿no? Ah, no, no, pero yo fui a la comunidad, tuvimos 3 talleres y recopilamos toda la opinión de ellos y esta opinión lo hemos puesto en nuestra estrategia. Eso es dirección unisentido de Sí, sí, información. sí. No es codiseño. Codiseño es cuando
te vas a la comunidad, te sientas y facilitas un proceso en que ellos proponen y toman decisiones y tienen derecho de veto y de voto, ¿no? Entonces, en este contexto, el cambio de comportamiento entraría como una herramienta para suavizar este proceso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Se codiseña con la gente una gama de soluciones. El cambio de comportamiento sirve para que eso se adopte por la mayoría, que a lo mejor solo entre 1000 personas, digamos que solamente 5 están detrás de eso. Y los otros, los otros 90, 995, ¿y qué? Entonces, Sí, ahí, por ejemplo, es donde aplicaría la mercadotecnia social, por ejemplo, ya. ¿no? Porque ahí entra la mascota, entra la radionovela, entra todas esas herramientas de comunicación basado en las, digamos, las teorías de la mercadotecnia para que sea apetecible, atractivo, para que todo sea chido, ¿no? Ahí puedes convertir al resto de la población. Pero bueno, básicamente es eso, no llegas con soluciones prescritas. Entonces, así se adapta estos enfoques a la realidad local. Y a ver, otro tema que a mí se me ha presentado, que lo he escuchado demasiado, es que te lo voy a resumir con esta frase que me decía. Hay títulos que no se miran. ¿Hay qué? ¿Hay títulos qué? Hay títulos que no se miran, o sea, Ajá, que no son visibles. Y es que hoy ya, todo se tiene que respaldar con números. Todo tiene que ser cuantitativo, digamos. Sí, lo cualitativo, pero sí, respaldado de lo cualitativo. Fíjate, eso la última vez que hablé contigo se me quedó, eso lo dijiste así tal cual textualmente. sí, Y sí, entonces, ¿cuáles son los indicadores más importantes o lo que consideras fundamental para medir los éxitos en las intervenciones basadas en ciencias del comportamiento? sí. Primero, te voy a decir lo que muchas veces se hace. Muchas veces solamente se usa encuestas, Ujú, encuestas antes y después de la intervención, para medir lo que dice la gente, qué ha pasado. Pero esas son métricas indirectas. ujú. Está bien hacer encuestas, es importante para medir opinión, cambios de conocimiento y también cambios de prácticas a cierto punto, pero no te olvides que todo lo que hay en la encuesta viene de lo que la gente dice, ¿no? Sobre todo con cambio de práctica, es lo que ellos dicen que han hecho. Sí, Entonces, siempre es necesario triangular lo que dice tu encuesta con mediciones directas ok. que son cuantitativas, como bien Ujú, dices. Observación y medición directa. Por ejemplo, en un cuadro, digamos, de productores que están adoptando nuevas prácticas productivas amigables con la naturaleza. Está bien, la encuesta puede decir, sí, en los últimos 6 meses yo sembré taralá, árboles y coloqué bebederos para el ganadero para que no vaya al río, bla, bla, bla. Todo eso he dicho que he hecho, pero tú vas sí, al terreno y vas a mirar qué se ha hecho. Entonces, número de hectáreas de bosque preservados, número de productores que adoptan prácticas sostenibles, no solamente a corto plazo, cuando el tema es caliente y atractivo, sino después de 5 años, después de 10 años. ¿Cuántos lo están haciendo? Esas son métricas duras, cuantitativas, directas, que son fundamentales para realmente poder decir que hubo un cambio de comportamiento. Um, entonces, y aparte hay que procurar usar una estrategia de monitoreo de impacto social y en el cuadro, si estamos hablando de temas ambientales, también ecológico, ¿no? Tiene que haber un sí. monitoreo a nivel de territorio, a nivel de ecología, a nivel de Ujú, riqueza de fauna, a nivel de salud del hábitat, de cómo está ese bosque, de cuántas hectáreas están bien, de cómo ha reducido la quema. Todo eso ya es trabajo de biólogos, ¿no? La ujú. parte social, um, hay que usar una técnica, o sea, el estándar de oro
Ok, en medir cambio de comportamiento en sí, que es una investigación netamente social, es usar una técnica que se llama ensayos controlados aleatorizados. a ver, Ensayos controlados aleatorizados. ensayos ¿Ya? Es un poco controlados aleatorizados. aleatorios, digamos, Ah, que podemos sí, sí, decir. ok. Ya, entonces eso es cuando tú divides tu población meta en dos grupos. A un grupo le das el tratamiento y Ujú, al otro grupo no le das nada. ¿Ya? Y mides el cambio en los dos grupos. Se usa mucho en medicina, ujú. ¿ya? El famoso efecto del placebo que has escuchado, ¿no? Te Sí. doy, al grupo A le doy el tratamiento, ¿no? Ujú. Y el grupo B no le doy nada, le doy placebo, que es una píldora con azúcar. Pero ellos piensan que es el tratamiento. Ajá. Y después vemos el cambio a nivel de la droga o lo que sea, o el medicamento que estamos probando. Sí, sí, El sí. grupo A puede haber o no un efecto. Si ese efecto existe, es que el medicamento funciona. En el grupo B, que solamente toma azúcar, normalmente no hay ningún efecto, porque no es el medicamento. ¿Sí? Ese es el Ajá. principio del ensayo controlado aleatorio. Entonces Sí. tú pones a la población meta de manera aleatoria en los dos grupos. Y hay un montón por la cual se hace así. Pero bueno, no hay necesidad de entrarle tanto a fondo. Eso es la Está forma bueno más eso, ¿eh? robusta. Sí, es la forma más robusta, fíjate, de Ujú. medir impacto. No, está bien, o sea, mira, si tienes poco tiempo y pocos recursos, poca capacitación en el equipo, está bien hacer pre y post, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. una encuesta al principio y una encuesta después de la intervención. Eso no requiere de tantas capacidades técnicas. La, la, el método que te acabo de decir, que es muy robusto, requiere de un análisis estadístico complejo, Sí. ¿no? Entonces, por eso muchos biólogos o conservacionistas no tienen la capacidad. Yo me cuento entre ellos, yo no tengo esa capacidad estadística de análisis. Por eso no se usa tanto, pero para cambio de comportamiento es la forma más robusta de medir un impacto. Sí, Por eso bien dices, es el estándar de oro. es estándar de oro. Porque el problema con el pre y post es que pueden pasar muchas cosas entre pre y post, ¿no? Ujú. Puede cambiar el gobierno, puede haber un accidente con la electricidad y se quema medio bosque. Puede ser que en el pueblo donde está tu población meta hay un influjo de inmigrantes. Muchas cosas que pueden pasar que no puedes controlar. Entonces, el pre y post, porque la idea detrás del pre y post, decir, medir antes y medir después, es que todo queda igual antes y después, menos la aplicación del tratamiento, Ujú. ¿no? Sí. Pero todo lo demás tiene que ser igualito, porque si no, ¿cómo sabes a qué se debe el cambio, ¿no? Un Entonces, por eso no es poco, tan robusto. ujú. Un poco como, por ejemplo, en pedagogía está el método este de, no sé si has escuchado de la doctora María Montessori. Sí, claro, muy bien. Sí, 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 que con conozco la muy bien. evaluación, Ah, con la evaluación continua, por ejemplo, que si bien el niño o la niña te saca X número en el examen, un total, pero no lo puedes tomar como el total de si lo aprendió o no lo aprendió, porque exacto. a lo mejor ahí sacó un mal resultado, pero tú en la evaluación continua del día a día te diste cuenta que el niño sí obtuvo los conocimientos Sí, de X o Y materia, sí, ¿no? sí, 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 sí. Un poco así lo Sí, entiendo. claro, así es. Exacto. Ahora, por ejemplo, Alan, hablando de innovaciones o aprendizajes recientes, ya me dices que el año pasado estuviste haciendo cosas diferentes. De esas innovaciones o aprendizajes nuevos, ¿qué te ha inspirado para replantear estrategias para futuros proyectos en transformación social? Em, yo voy a enfocar a una Ujú. experiencia particular que es reciente. Recientemente en mi trabajo tuve la oportunidad de dar un taller remotamente
a un equipo en Tanzania, Ok, que es parte de mi organización, sobre cómo hacer un análisis de barreras, ¿ya? ya. Y yo nunca en mi vida había escuchado de esto. Me puse a ver, a estudiarlo un poco y armé una capacitación que nos fue muy bien sobre análisis de barreras. Y eso me ha inspirado porque el análisis de barreras es un proceso de investigación en base a una encuesta simple Ujú, que, a la diferencia de una encuesta que mide conocimientos, actitudes, prácticas, opiniones y todo, va directamente a identificar quién hace o no hace el comportamiento que tú quieres promover y por qué, ¿ya? ¿Cuáles son los impedimentos a que esa persona no está haciendo lo que necesita hacer? Y se aplica súper bien en cuadros de agentes de la ley, por ejemplo, aduaneros, eh, forestales que controlan las carreteras y revisan a los camiones que tienen madera, por ejemplo. Eso es un ujú. buen ejemplo. Entonces, vamos a poner el ejemplo imagínate una carretera en Chiapas Sí. y vienen camiones llenos de madera. Algunas de estas maderas no van a ser legales, ¿ya? Va a ser tala ilegal. ¿Cómo se llama el que revisa allá en Chiapas? ¿Cómo lo llaman ustedes? El que revisa, El, el policía que revisa los camiones para ver madera ilegal. pues lo hace el militar o el poli. Pongamos el militar, dale. Ajá. El militar para el camión Ujú. y va a investigar los troncos, suponiendo que sabe identificar la especie, que ese es otro problema, por cierto, ¿eh? Ok. Pero bueno, digamos que sí sabe. Va a haber entre el cuerpo de policías cuya función es esa, en este lugar particular, van a haber algunos que hacen al 100 y otros que van a hacer quizás al 80% y otros que no hacen nada. Ahí entra corrupción, entra un montón de cosas. Entonces, el análisis de barreras entra para entender primero quién hace y quién no hace el comportamiento deseado y por qué. Entonces, viste que es una herramienta muy específica. Sí. Y es muy bonito porque aparte no necesitas más de entrevistar a 45 personas en cada grupo. Ujú. 45 que hacen y 45 que no hacen. Hay un proceso muy simple en base a porcentajes de comparar entre los que hacen y no hacen. Y el meollo del asunto es que la mayoría de las preguntas centra en determinantes, se llaman, determinantes o motivaciones. Y son Ujú. preguntas que miden diferentes motivaciones que son estándares y que vienen de todas las ciencias del comportamiento. Eso viene de lejos, viene de psicología, viene de sociología, antropología, todo eso, ¿no? Eso es un modelo de entender qué es lo que impide que una persona haga lo que tú necesitas que haga. Entonces, sí, es un cuadro de un militar revisando troncos, hay un procedimiento para ese Sí. militar, hay un proceso. Si no cumple, puede perder su trabajo. Pero tú sabes que en la realidad, en las carreteras, en medio de la selva, le vale madre lo que pasa o no pasa, ¿no? Es El correcto. mismo, el mismo superior está ya fumando un cigarrillo mirando al otro lado. Entonces, el análisis de barreras permite entender eso, ¿no? Cualquier comportamiento que fuera, ¿por qué se hace o por qué no se hace? Y a mí me inspira porque también sirve la gente que ya están haciendo lo correcto, tú estás entendiendo qué les motiva a hacerlo. Y eso es útil también para reforzar ese comportamiento a largo plazo, que no se desmotiven. Por ejemplo, Ujú. puede haber un policía o un militar que es al 100 con sus troncos. Él recibe cada camión y él va a revisar cada pedazo de madera que hay. Perfecto. Puede ser que ese hombre tenga un jefe que es muy bueno, que es muy justo, que es muy motivado el hombre. Cambia la jefatura, cambia la motivación de la persona, a lo mejor. Entonces, entender qué le motiva a él, en primer lugar,
también es una forma de resguardar que el comportamiento no vaya desapareciendo a largo plazo. Porque Ujú. un principio de fondo, Rafa, con el cambio de comportamiento es que no es garantizado que dure. ¿Ya? El clásico ejemplo es el fumador, que logró dejar de fumar un mes, pero va a una fiesta, todo el mundo fumando, el, el hombre no resiste, vuelve a caer en la misma, vuelve a fumar. Sí. Es clásico, clásico. El comportamiento humano no es fijo, siempre puede resbalar, puede caer, ¿no? Y hay toda una teoría detrás de eso. Pero bueno, eso es una innovación para mí porque no había hecho antes. Ujú. Ok, perfecto. Yo también entiendo que en esta parte, en este sentido, la parte, el componente humano y el sentido emocional también es algo importante. Me refiero, y pongo de ejemplo esto. El amor de madre impulsa a las mamás a hacer cosas muy cañonas o muy cabronas por los hijos, Sí, simplemente porque lo están haciendo por ese amor que le tienen. No hay nada comparable con ese amor de madre. En ese sentido, con sí, eso, ¿cómo se integra el sí. componente humano y lo emocional en intervenciones para asegurar que realmente se conecte a un nivel muy profundo, personal, con las comunidades? Sí, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y ese es un reto porque, como dije antes, el problema del financiamiento en proyectos ambientales o sociales que se suelen ser sobre la agenda del donante. Y el donante Ujú. suele ser muy lejos, en otro país, en otro continente, y ellos mismos tienen presiones para que el proyecto salga adelante y que termine en tal fecha. Pero Sí. en la vida real, en el terreno, no hay fecha. Uno tiene que tener paciencia con la gente. Y ese es un problema, porque el que da el proyecto tiene los donantes encima diciendo, oye, ¿y qué? Entonces tú no puedes decir, no, pues necesito 12 meses. No, no, no. Tiene que tener resultado. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ese es un tremendo reto. Entonces, ¿cómo integrar el componente humano emocional? Yo diría que el verdadero proceso de cambio de comportamiento, de nuevo, te estás metiendo en la vida de la gente. Entonces, Sí. requiere sobre todo empatía. Empatía, eh, hasta con los que comúnmente se consideran a veces criminales. Hay que ver Ujú. por qué son criminales también, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, cazadores furtivos en África, muchos de ellos a nivel de la comunidad en sí son, son víctimas al final. Son víctimas de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de inversión en el gobierno de su país, en su bienestar, falta de educación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más es más fácil que caen dentro del crimen organizado, ¿no? Porque Ujú. el comercio de fauna y flora es un crimen, son redes criminales. Entonces, y aprovechan de esa gente vulnerable, la gente Sí. vulnerable a nivel del territorio que no tienen alternativas. Entonces, Ujú. hay que tener empatía y hay que darles alternativas. Y hay muchos casos muy bonitos de ex cazadores furtivos en países africanos que han sido beneficiados por proyectos de cambio de comportamiento bien hechos, donde ahora el cazador furtivo es un campeón de la conservación Ya. y va convirtiendo a otros cazadores furtivos en su comunidad diciendo, no está bien lo que haces y aquí es por qué. Pero si tú haces lo que hice, te va a ir mejor. Y entonces hay muy bonitos casos así. Y es muy inspirador ver eso, ¿no? Entonces, de nuevo, como dije antes, hay que entender lo que hay en la mente y los corazones del público meta. Eso es claro. ¿Cómo integramos el parte humano y emocional? Es eso, ¿no? De nuevo, no usas mensajes que vienen de tu visión del mundo, que puede ser puramente ambientalista. No usas estos mensajes con esta gente. No les interesa. Tienen otras Ujú. prioridades. Entonces, hay que hablar de las cosas que importan a ellos, ¿no?
Y ya, yo diría que es un gran error de muchos proyectos de educación ambiental, de hecho, ¿no? Que no hacen Sí, ese trabajo. Sí, sí, bueno, yo como agregando, por ejemplo, me ha tocado que veo colegas de este medio y ya llegan con un prejuicio a la, ya sea a la ajá, comunidad o al lugar, ya llegan con algo en la, con una imagen de algo que quizás sea erróneo y que va más por sí, estereotipar, digamos. Entonces, bueno, entiendo que el técnico cuando va a hacer encuestas o va a ejecutar un proyecto, lo que sea, debe de llegar y hacerlo desde lo más objetivo e integrarse a la realidad de las personas con las que se va a trabajar. así es. Y además es que, a ver, a mí se me hace un punto importantísimo eso porque al final de cuentas no estás trabajando con animales que, digamos, un animal o un perro, como cuando lo entrenas, es demasiado, yo te doy esto y recibes esto, no recibes esto, entonces no te doy Ajá, nada y así es como lo educas. Pero en el caso de los seres humanos, estás trabajando con eso, con seres humanos. Y es sí, algo mucho más sí, complejo de trabajar y no puede haber una fecha, un tiempo. Y, por ejemplo, a mí me pasó sí. que estábamos con una empresa grande, una empresa de esas que tienen dinero y reconocidas a nivel global, y literal así llegó a la mesa, ¿eh? Llegó, miren, nosotros hemos hecho estos proyectos, pum, 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 con estas organizaciones. Yo para el siguiente año Ajá. necesito esto, no sé cómo hacerlo, no tengo, así dijo, no tengo ni puta idea de cómo hacerlo, pero necesito que me Ya, ayuden ustedes a hacerlo porque si no, eso significa que pierdo X cantidad de dinero, pero yo lo necesito ay, para esas fechas. sí, Obviamente, como yo siempre he dicho que las ONGs, por más que sean no gubernamentales, al final es política. Entonces, sí, sí, está sí, eso sí, son- de quedar políticamente bien y decir de que sí, sí, yo lo arriesgo porque lo he hecho en X cantidad de tiempo. A ver, métete y a ver si lo cumples en X tiempo, sí, sí, porque sí, es sí, sí, sí. variable, es humano, es Exacto. el material con el que trabajas es ser humano, Y ¿no? fíjate que si inviertes tiempo en la gente, tipo antropológico, ¿no? Los antropólogos eso hacen muy bien, ¿no? Se Ujú, incorporan en la comunidad y se quedan durante meses ahí. Y es un tema de gran paciencia, no es para todos, ¿eh? No es para todos. ujú. Yo, por ejemplo, no lo podría hacer personalmente, no aguantaría. Pero si tienes la capacidad de entrar a la línea de tiempo de tus sujetos, al final de cuentas, muchas veces ni siquiera hace falta hacer ninguna intervención luego, porque simplemente entraste en su mundo, ellos te confían en ti, empiezas a hablar con ellos y eso es suficiente. Muchas veces es una cosa muy orgánica, Sí. pero el gran ingrediente es tiempo y paciencia. Hay que tenerle paciencia al proceso. Y en el mundo de la Sí, conservación no hay paciencia, no hay paciencia. Porque por un lado estamos pensando, mientras yo estoy hablando aquí, se acaba de tumbar en un minuto una cancha de fútbol de Amazonía en Brasil, porque eso es un hecho, aparentemente. Entonces, no hay tiempo, el mundo está quemando, hay eso. Y también lo de los donantes, te dije, ¿no? sí, ¿No? Entonces, y ojalá tuviera como que todo el mundo se sí, bajara. Ahí se soluciona la mitad del problema del mundo. Pero, bueno, ahí es mi opinión sí. personal, pero bueno. Ah, yo coincido, pero bueno, eso yo creo que lo mira algún donante y nos va a decir, no, estos están locos, no, Sí, no sí, puede sí, ser. totalmente. Pero bueno, oye, ahora Que así en tus sea. proyectos de las aventuras del Capitán Polo, ¿cómo Ah, elaboras sí, estos materiales de impacto para que conecten con la audiencia y motiven a la acción? Digo, yo he visto que andas ahí preguntando de que necesito que leen esto, que me den el feedback para ver si funciona o no sí, funciona, pero entiendo que también lo haces un poco con la gente que está en ese lugar. No sé, por ejemplo, ahora el de Brasil, sí, lo, con la gente de Brasil. sí, sí, estoy intentando, pero básicamente sí, las aventuras de Capitán Polo, como es un medio de entretenimiento, Ujú, son cómics o novelas gráficas, me abre toda la puerta al storytelling, al sí, contar cuentos.
Entonces, ahí ingrediente es tener el equilibrio entre entretenimiento y educación. Y ese es uno de los temas favoritos de Namir, El nuestro querido amigo. entretenimiento. Sí. Y, exacto, y mi ex colega de Rare y gran amigo Namir, que es un experto es un mago en encontrar este balance. Él lo hace a nivel de audio, más que todo, con novelas, radio y todas esas cosas. Yo intento hacerlo con mis novelas gráficas de Capitán Polo y creo que me va bien. Me va bien porque el principio de base es como digamos, la población meta de los libros son chicos de 9 a 12 años, que Ujú. es muy angosto en términos de los círculos literarios, es bien angosto por necesidades de la industria literaria. Pero en realidad, niños de 6 hasta niños de 106 pueden leer estos, ¿ya? Eh, y la idea es que alzan el libro en primer lugar, pues. La idea es que lo cogen, ¿no? Ujú. Y que lo abre y que lo siga mirando, que vaya en estas páginas dando vueltas. Porque si solo mira la primera página, ya, no, esto es aburrido. Entonces falló el libro. Entonces tiene que haber entretenimiento. Y eso lo logro con humor y con aventuras. Humor físico, humor visual. No tanto humor a la Cantinflas, que es mucho Ok. más sutil el humor inteligente de Cantinflas a nivel del diálogo. Cuando mi público son niños, tiene que ser un poco más visual la cosa, ¿sí? Ujú. Entonces es más gráfico. Entonces Capitán Polo se va a resbalar en una piel de banano, por ejemplo. Cosas tontas así. Pero eso, yo pienso que me va muy bien en eso. Yo creo que ya con Polo en Brasil, es el quinto libro en la serie. El primero era prácticamente muy serio. El primero es prácticamente bastante inclinado hacia ciencia y Ujú. técnico y educación, ¿no? El último que tengo es el quinto y es 80% diversión. Entonces hay Ok. un montón de cosas locas que pasan. Hay una muy fuerte historia con protagonistas divertidos que son malos ridículos, que se hacen los ridículos, que se tropiezan, que se caen del cielo en helicóptero, etcétera, etcétera. Pero entre todo este narrativa hay los mensajes ambientalistas y de cambio climático. Ujú. Están metidos como sal en la masa, podemos decir. Está eso integralmente parte de la historia, ¿no? Un poco Entonces, como sí, lo de el tío Donald, que es el que tiene dinero, sí, que al final ajá, que está metido ahí el tema capitalista del sistema de Estados sí, Unidos, que es el ajá, tío exacto. con varo, pero, y que es una caricatura, pero que está ahí metido, ¿no? O sea, es una cosa. Esto, Sí, 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 eso sí, es todo, sí, sí, sí. todo un rollote. Oye, pero hablando de Capitán Polo, entonces. Entiendo que has cambiado los estilos hasta esta última versión donde tú dices, ok, el 80% ya es más de entretenimiento. Eh, ¿Ya tienes entonces, ese va a ser el estilo al que las historias del Capitán Polo van a ir? Sí, O sí, ya ese es el sí, que tú dices, aquí, de ese aquí es. soy, ese es. Así es. Pero por eso necesito que la gente me diga lo que piensan, honestamente. Necesita el feedback. Necesito que la Ujú. gente me diga, porque los que me han leído hasta ahora son adultos y le han parecido muy bien, muy fuerte. Y técnicos, sí. Incluso algunos me han dicho que no pueden parar de reírse. Y Ah, ok. técnicos, expertos en cambio climático. Me han dicho que no he podido parar de reírme de esta parte de aquí. Ujú. Entonces, eso me alegra realmente. Me dice que yo quiero, pero ojalá me mandaran padres de familia sus Ujú. opiniones, profesores de colegio sus opiniones y sobre todo los niños que me manden sus opiniones. Entonces, si están escuchando, de hecho voy a hacer un poco de promoción, Rafa. Ujú. El libro Capitán Polo en Brasil está ahorita recién publicado, disponible en todas las plataformas donde en línea se compra libros. Siempre hay que poner mi nombre completo, sí. Alan J. Hesse, no solo Alan Hesse. La J es importante.
porque hay un cura en Texas que se llama Ok, Alan Hess, y no ok. soy yo. Entonces, la J es fundamental para encontrar mis libros, Amazon, donde sea. Pero eso sí, todavía no hay más que en inglés, pero voy a traducirlo al español, pero mi prioridad es traducirlo a portugués, porque lo voy a Claro, lanzar en Brasil, ¿no? Entonces, esa es la prioridad. Pero sí, va a haber en español también. perfectísimo. Pues sí, por aquí va a haber una pantallita en donde les va a haber un link directo a la página de Amazon y Eh, pueden adquirir. hagamos otra entrevista, Rafa, cuando lo tenga en español, para Ok, que hablemos solamente de los mensajes en el libro. ¿Qué te parece? perfectísimo. Sí, sí, me agrada. Ya, Y ya. cuando vengas a México, te invito a también a que hagas promoción de esto en la Feria Internacional del Libro. Ahí tengo, Ah, Guadalajara. sí, 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 es la más importante, y no estaría de más que Sí. te vinieras acá. Ay, yo sé. Pero bueno, hay retos ahí a nivel de la industria. Hay Sí, retos. Claro, lo he pensado muchas veces, pero tienes que tener una inversión bárbara. Y no puedes venir como individuo, tiene que ser a nivel de editorial. Yo no tengo editorial, yo autopublico. sí, bueno, Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo lo hacemos, porque yo tengo amigos. ojalá. Ah, eso. Sí, sí, sí. Sí, por eso Eso decía. me, eso me gusta. Perfecto, hagamos así. Sí, 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 pero bueno, entonces sí, gente, por ahí hay va a haber un link para que lo vean, y pues pasen a comprarlo. Y bueno, ahora, Alan, continuando con las preguntas, Sí. ¿cuáles son los elementos clave que consideramos para diseñar contenidos que sean, bueno, no, esa ya me la contestaste con lo de Capitán Polo ya. Sí, sí, pero puedo añadir una cosa, A ver, volviendo añade, sí. al tema de cambio de comportamiento de nuevo, Ujú, que hay un modelo muy bonito que en sus siglas en inglés se llama EAST, E-A-S-T, ujú, E-A-S-T. En inglés, por sus siglas, significa fácil, atractivo, social y a ujú, tiempo. Y, y es un buen marco esto que guía muchos esfuerzos de cambio de comportamiento, porque fundamentalmente permite ubicarse nuevamente desde la perspectiva de la audiencia meta, en lo que sea fácil, un comportamiento que sea fácil de adoptar, que sea ujú, atractivo de adoptar, que sea social en términos de que todo el mundo va a saber que hiciste el cambio y todo digamos, la aprobación de tu medio social, ¿no? Visible ujú, y al tiempo, es decir, un comportamiento relevante en su momento, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando sales del baño, un cartel dice lávate las manos. Eso es una tontera de ejemplo, pero bueno, es un ejemplo de muestra a tiempo, ¿no? No vas a sí. poner el cartel lávate las manos en la estación de bus, ¿no? Donde paran los buses. Vas a poner en el baño. Un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, eso es, tú conoces muy bien en mercadotecnia social, eh, el tema de las mascotas, ¿no? Las botargas, ¿verdad? Eh, el uso de entretenimiento como radionovelas, como festivales, bailes, concursos deportivos, bla, 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 bla. Todo eso es parte de este modelo de EAST, que Ujú. sea fácil, atractivo, social y a tiempo. Entonces, eso quería añadir. Perfectísimo. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones darías a quienes van comenzando a implementar estrategias basadas en ciencias del comportamiento para proyectos ambientales y sociales? Ya, importante formarse bien. Ujú, Hay muchos cursos disponibles en línea sobre cambio de comportamiento, cada vez más. Eh, Lean mucho sobre esto, sigan las redes de los que ya lo están haciendo, cada vez más. Si estás en el tema ambiental, cada vez más ONGs están adoptando el cambio de comportamiento, las ciencias del comportamiento, algunos mejores que otros, tengo que decir, pero bueno, digamos, es bueno conocer el panorama, ¿no? El completo. Yo creo que el error más grande sería pensar que el cambio de comportamiento es un proceso fácil y rápido. No es fácil ni rápido. Um, uh, y
y digamos, claro, es decir, no hay que cometer este error de solamente pensar con la cabeza del conservacionista o del ambientalista, ¿no? Mm. Entonces, lo que hemos conversado en toda esta conversación, básicamente, ¿no? Eso sería la recomendación. Bien, bien, bien. Y ya un poco cerrando, ¿cómo visualizas el futuro? Porque tengo que decir que, a ver, yo quiero hacer, estoy haciendo este espacio porque yo platicaba justamente con Namir que hoy en día hay como Sí, una tendencia de lo que son las ciencias del comportamiento y aparece en todo lugar, ¿sabes? Hoy está que si ajá, ciencias del sí, comportamiento aquí, no sé qué, y antes no había ni, sí, no salía en ningún lado. Entonces hay como ajá, una tendencia a eso y decía con Amir que hay mucha gente que te dice, es que nosotros hacemos ciencias de comportamiento enfocado en entretenimiento, por ejemplo, o ya, enfocado en ambiental, o enfocado en maltrato a la mujer, o sea, en diferentes cosas. Y a la hora que sí, a veces hablas con, con esas personas, a lo mejor no hacen cambio de comportamiento como tal, sino que lo meten ahí como en los conceptos como para sonar bonito, lindo. Entonces, un poco así también es. eso me interés de hacer este espacio de diálogo con gente Sí, qué que yo sé bueno. que está súper metida en esto y tiene años de experiencia. Entonces, Qué bueno. preguntarte, ¿cómo visualizas el futuro de las ciencias del comportamiento en ámbito ambiental y qué tendencias crees que marcarán la diferencia en los próximos años? Es un campo, como he dicho, es un campo que está creciendo mucho. Como has bien dicho, todo el mundo lo está haciendo, entre comillas, pero, Ujú. ¿no? Entre comillas. Muchas veces lo que aparenta ser es en realidad una campaña de información, una campaña de comunicación, donde brindan información. O a lo mejor tocan un poco las actitudes de la gente. Pero no es suficiente, no es suficiente. Hay que empezar, hay que ir hasta el fondo, entendiendo las motivaciones y dando alternativas. Y no te olvides también que el cambio de comportamiento siempre va acompañado con acciones facilitadoras, que Sí. no son comportamientos. Los ejemplos que he dicho antes, proveer capacitación a la gente, enseñarles cómo usar el nuevo panel solar, por ejemplo, cómo usarlo y cómo mantenerlo. Eso no es un comportamiento, eso es una acción facilitadora, ¿no? El cambio de comportamiento es que adoptan el uso del panel solar a largo plazo, Ujú. pero para hacerlo necesitan tener el panel solar en primer lugar. Y si no lo tienen físicamente y no hay cómo dárselo, pues hay manera de hacer microcréditos con el banco, hay manera de facilitar acceso a financiamiento, etcétera. Capacitación. Todo eso son acciones o sea, facilitadoras que siempre van de la mano digamos, del cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, el futuro, sí, o sea, está creciendo mucho la conservación, el medio ambiental lo va a aplicar cada vez más, yo pienso. Creo que va a ir mejorando también, porque se va a dar cuenta el cuerpo, hay todo un cuerpo académico muy fuerte, muy fuerte, que no está a la vista comúnmente, pero cuando empiezas a cavar un poco, hay un montón de publicaciones muy sofisticadas y es complejo. O sea, es un tema técnicamente y científicamente recontra pesado, Ya. porque todo el tema de psicología, normas sociales, o sea, imagínate la convolución de las grandes ciencias de psicología con sociología, con antropología. El tema ambiental es solamente una aplicación a todo eso. Puede ser ambiental, puede ser médico, puede ser, sí, temas sociales a montón, ¿no? A montón. Equidad de género, salud pública, o sea, es más, el cambio de comportamiento nació en el ámbito de la salud pública, ¿no? Las grandes campañas de salud pública, ahí es donde empezó todo esto. Entonces, sí, va a ir evolucionando más. Hay, hay un gran nivel de academismo en eso. Es un tema académico y, y hay que tomarlo como tal. No es, porque yo digo eso, Rafa, porque a primera vista Sí. parece intuitivo la cosa. Y, y si bien tiene esa pinta intuitiva,
eh, detrás de la superficie hay mucho, mucho contenido académico. Sí, Entonces hay que tener el respeto a eso. Y hay que, por eso digo, hay que formarse, hay que entender un poco más abajo de la superficie que trata todo eso, ¿no? perfecto. Y bueno, ya ahora sí, esta es la última, Alan. ¿Cuál sería el mensaje central que quieres dejar a la audiencia, ya sea desde los que más los que apenas van integrándose al mundo de conservación o como bien expertos? ¿Cuál es el mensaje central que quisieras dejarle eh, sobre el impacto de integrar lo racional y lo emocional en la transformación social y ambiental? Um, la clave es ponerse en el lugar del otro, básicamente. Y eso quiere decir olvidarse momentáneamente en el momento de enganchar con el otro, de tu equipaje técnico, por más sofisticado que fuera. Olvídate de tus formaciones ambientales y biológicas, si eres conservacionista, si eres biólogo. Eso no ayuda. Un gran problema entre los biólogos, yo soy uno, soy zoólogo profesionalmente, es que no sabemos nada de gente. Y ahora está cambiado, ¿no? Ahora está cambiando. Pero al principio no prestábamos atención a la gente. Más bien, la idea era evitar a la gente. Porque es mucho más fácil tratar animales con gente, ¿no? Pero la conservación, si quieres hacer conservación, es con gente. No te hagas ilusiones. La conservación es con gente, si quieres realizar cambios. Si solo quieres documentar la naturaleza, macanudo, perfecto. También es muy valioso, es muy necesario, pero no es conservación. Es parte de, es lo que necesitan los conservacionistas para defender su argumento, pero no es en sí conservación. Entonces, si quieres hacer una transformación social y ambiental, tienes que trabajar con gente. Y eso quiere decir entender a la gente. Entender con quién hablar primero y por qué. Y por qué entender por qué hacen lo que hacen o por qué no hacen lo que no hacen. Tener empatía con ellos y juntos empezar a crear alternativas que sean viables para ellos, realísticas también para el proyecto, o sea, obviamente, ¿no? Eh, usar el sentido común. Al final de cuentas, mucho es sentido común. Yo soy un gran, gran fan del sentido común. Entonces, eso, Ahí está el señor ahí está. Alan. No, 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 Amén. no, no. Amén. Esto es de, si se pudiera, estas son como las de cosas que se deben de enmarcar, ¿sabes? Que ahí quedan y pum. Esto es buenísimo. No, pues nada, Alan, muchas gracias por pasarte acá en este proyecto de diálogo de conservación en pro de informar mejor, porque hoy en día hay un montón de información en línea, pero muy poca Sí, gente de pura, digamos, ¿no? Entonces, pues nada, espero que también a la gente le haya gustado los contenidos que salieron a partir de esta entrevista con Alan. Y sin más por el momento, pues no, nos despedimos y espero que en alguna próxima edición nuevamente puedas estar acá y ya pues también estará llegando más gente. Muchas gracias, Alan. gracias a ti, Rafa.